Bienvenidos sean todos ustedes a esta quinta conferencia del ciclo de conferencias que se promueven en esta casa, Principios y Fundadores del PRD. El día de hoy nos convoca un tema por demás interesante y relevante: la lucha histórica por una izquierda democrática. Tenemos como ponente a la maestra Ifigenia Martínez, luchadora social, destacada legisladora, fundadora del PRD. ¿Quién mejor que ella para comentarnos acerca de estos ideales? Antes de dar inicio a la presentación, queremos compartir con ustedes 3 direcciones electrónicas en las cuales ustedes pueden colocar sus preguntas, aportaciones, comentarios, para hacerlas de su conocimiento y de la audiencia en esta conferencia. Voy a mencionarlas: prd23aniversario@gmail.com, @izquierda prd-df y facebook.com/izquierda prddf. También comentarles que esta conferencia se transmite en vivo vía internet a través de las páginas www.carlosnavarrete.org y www.prd.org.mx. Bueno, sin más preámbulo, nos permitimos dar lectura a una breve semblanza de la trayectoria de la maestra Ifigenia Martínez. Es licenciada en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Estudió sus estudios de maestría y doctorado, de la cual posee ambos títulos, en la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. Fue una de las principales fundadoras del Partido de la Revolución Democrática, directora del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática del PRD. Se ha desempeñado como profesora titular de Finanzas Públicas en la Facultad de Economía de la UNAM y como investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la misma Casa de Estudios. Fue asesora de la Secretaría de Educación Pública en la comisión que elaboró el plan de 11 años para extensión y mejoramiento de la educación primaria. Fue directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y ha desempeñado importantes cargos a nivel gubernamental, uno de ellos jefe de la Asesoría Económica de la Secretaría de la Presidencia. Ha sido diputada federal de la quinta y de las 50 y las 58 legislaturas. Un honor para nosotros tener a la primera senadora de la República electa por el Distrito Federal representando a un partido político de oposición. También fue embajadora, representante permanente alterna de México en la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York. Es autora de varios libros y numerosos artículos en la especialidad de Desarrollo Económico y Social, Dinámica Demográfica, Distribución del Ingreso, Finanzas Públicas, Desarrollo Agroindustrial, Deuda Pública, Economía Internacional, entre otros. Finalmente, comentar que la maestra Ifigenia Martínez es considerada como una de las mujeres más influyentes y destacadas de México. La integran en la lista de los 10 intelectuales de mayor trascendencia, impacto, proyección y desarrollo de América Latina. Maestra, bienvenida a este ciclo de conferencias. Le cedo la suerte. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es para mí realmente una gran satisfacción poder estar aquí, aunque yo sé que compartimos muchos ideales para nuestra república, el presente y el futuro. El tema que se me ha dado para comentar con ustedes es la lucha histórica por una izquierda democrática. Hablar de los principios que sustentamos, quienes tuvimos la oportunidad de participar en lo que hoy es no solo el PRD, sino el movimiento político de izquierda más amplio y fuerte de nuestro país, es hablar de una aspiración de igualdad y bienestar social, de un compromiso de defensa del interés nacional,
de una larga lucha política que se remonta al viejo Partido Comunista en México y a otros movimientos de orientación socialista, como el Partido Socialista Unificado de México, como un ancestral anhelo de los mexicanos por lograr la integridad de la nación, la igualdad, el bienestar social y el progreso, y cuyo desenlace feliz todavía tenemos pendientes y por el cual seguimos luchando. Es para mí un honor estar en este día con ustedes para recordar la fundación del Partido de la Revolución Democrática, clave para entender el presente y aprovecharlo, y sobre todo para reflexionar sobre sus enseñanzas y los enormes retos que la izquierda mexicana enfrenta de cara al próximo 1 de julio, que ya casi está a la vuelta de la esquina, cuando se decidirá sobre quién será el titular del Poder Ejecutivo y la composición del Congreso de la Unión. Larga es la historia de las luchas democráticas en nuestro país, tan larga como la historia de imposiciones y represiones sufridas a manos de los poderes establecidos durante los siglos XIX y XX. No hay que olvidar el saldo de vidas con que se inició la jornada de 1988, ya en nuestros días, y que desde luego marcó nuestra lucha postelectoral. Más de 500 compañeros asesinados o desaparecidos en el sexenio salinista, empezando por los compañeros Francisco Javier Obando y Ramón Gil, operadores clave desde el movimiento de izquierda, asesinados solo unos 4 días antes de las elecciones de ese año. Empecemos por recordar a nuestros mártires, los sacrificados en la lucha por la democracia. ¿Y quién sabe cuántas vidas ha costado en México la construcción de una democracia? ¿Existe realmente un registro de la represión en los archivos oficiales? Y lo más importante, ¿existe memoria colectiva de lo sucedido? La verdad es que ejemplos en toda la República de ciudadanos perseguidos, torturados, asesinados, en áreas de la democracia o por otros motivos, existen. ¿Y por qué murieron todos ellos? ¿Por qué luchaban? ¿Y por qué seguir luchando? Empecemos por recordar el contexto. Hace 24 años, en 1988, México vivió una ficción democrática pretendiendo que teníamos libertades, que funcionábamos como una república, que había efectiva separación de poderes, que existía la libertad de prensa y que vivíamos en el federalismo. En los discursos oficiales de los políticos se fabricaban frases de homenaje a los héroes y a las epopeyas. Se hablaba de un régimen de democracia y justicia social como una conquista nacional irrenunciable. Es que en aquel México de la post-revolución mucho era aparente, ficticio. Teníamos diputados y senadores, existían partidos políticos opositores, había sindicatos, prensa libre, que hasta era festejada anualmente con una comida para agradecer esa libertad al presidente en turno. Teníamos municipios libres e instituciones republicanas. Pero hay de aquel o aquellos que no se sujetaran al orden no escrito de las jerarquías políticas, de las cuales la suprema era la del presidente en turno. Hay de quien creyera que el Congreso debía funcionar como tal, o pretendiera que un partido independiente funcionara como un auténtico partido, o que un sindicato realmente defendiera la causa de sus agremiados, porque entonces, invariablemente, había problemas. Y a pesar de todo, nosotros, me refiero a un reducido grupo de universitarios, diplomáticos, políticos, miembros de la administración, con ideas progresistas, nos dispusimos a ejercer una actividad política que reflejara los valores de una democracia de izquierda, necesaria no solo en el ámbito nacional, sino en el internacional, ante el embate de esa nueva corriente que se ha posesionado de nuestro gobierno y que es el neoliberalismo. Así nació la corriente democrática, iniciada con algunos destacados miembros del partido en aquel entonces en el poder, el PRI, conscientes de la necesidad de participar políticamente
ante los avances de la globalización y la necesidad de defender lo que entonces se calificaba como el tercer mundo. El PRD nació en ese entonces para defender los principios de la Revolución Mexicana, la observancia de nuestra Constitución y la aplicación de sus conquistas, amenazadas por un peligroso cambio de rumbo en la conducción del país y del Estado. Camino impuesto por un grupo de tecnócratas con tendencias centralistas e ideas antipopulares, para quienes el neoliberalismo ofrecía la oportunidad de consolidarse en el poder. Para tratar de evitarlo se constituyó la Corriente Democrática. Apenas éramos un puñado cuando empezamos a reunirnos, allá por el mes de julio de 1986, en la casa de su servidor. Me refiero a compañeros como Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara, Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto nos solicitó que lo esperáramos a que él terminara su periodo como gobernador de Michoacán, que lo ostentaba entonces, y así lo hizo, Armando Labra, Leonel Durán, Gonzalo Martínez Corbalá, Carlos Tellos Macías, Janicio Mújica, César Buenrostro, entre otros. Todos estábamos convencidos de la necesidad de hacer algo para mejorar la vida democrática del país. Y en principio, para trabajar por algo elemental, que hubiera una democracia desde abajo. Pero eso fue como un detonante. Ni de lejos pensábamos entonces que con el solo pedir democracia en las elecciones nos iban a mandar a la oposición. Se impuso la intolerancia, tamaño sabía molestó a los dirigentes y gobernantes de entonces y el régimen se endureció aún más. En unos meses, la Corriente Democrática fue satanizada públicamente y no nos dejaron más caminos que buscar nuevos horizontes. Tengo vívido el recuerdo de aquel día, recién tomada la decisión autoritaria que nos dejó fuera de la política oficial, cuando Porfirio fue a verme a mi casa y me anunció con plena seguridad: Ifigenia, tenemos que crear un nuevo partido y lo vamos a hacer. Yo no le creí, pero a los cuantos días nos reunimos, él, Porfirio, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien esperó a terminar su turno de que era gobernador de Michoacán cuando esto pasaba, pero cuando terminó inmediatamente se vino con nosotros, el licenciado Rodolfo González Guevara, Armando Labra y algunos otros compañeros, y empezamos a armar el Frente Democrático Nacional. Ese fue el origen del PRD. Así nació la candidatura presidencial de la Corriente Democrática y con ella la certidumbre vinculada a la lucha por la construcción de un ideal y de un pueblo. Cuando iniciamos nuestro camino en la oposición, pocos creían que nuestro movimiento tendría trascendencia. Los medios nos silenciaban, simplemente no existían. La represión nos amenazaba. La voz del presidente era ley sagrada. El PRI dominaba en la Cámara de Diputados, en el Senado, en todos los aspectos. No había ni pensarlo, ni un solo gobernador que no fuera del PRI. Y eran contados los presidentes municipales que pertenecían a otros partidos. Por si esto fuera poco, los medios no repetían sino las consignas del grupo dominante y la autoridad electoral dependía del presidente y solo a este rendía cuenta. Fue pues el inicio de una lucha que aún no termina, en contra de una manera de hacer política y de gobernar a la nación, al margen de la Constitución, en contra de la Constitución y muchas veces pasando encima de la Constitución. Algo que nos animó fue nuestra decisión de seguir adelante a pesar de todo. Y la convicción de que si permitíamos que se avanzara en el neoliberalismo, la plena imposición de un capitalismo salvaje se iba a introducir en el país. La movilización ciudadana fue sorprendente. Respondió con creces a nuestra convocatoria. Igual que ahora, bien pronto, la candidatura cardenista se convirtió en una esperanza nacional. De mítines pequeños, con unas cuantas personas, pasamos en unas semanas a grandes concentraciones espontáneas, porque en nuestra campaña nunca hubo lugar para acarreados, ni tampoco contábamos con grandes recursos. En ese tiempo,
no se estilaban las encuestas, pero todo, eso sí, no había un medio que nos diera la posibilidad de triunfo. Solo que de verdad atrás de toda esta escenografía con un solo y aparente resultado posible, fue sorprendente la movilización nacional. Los compañeros que llegaban de todas partes de la República a visitarnos y a darnos su apoyo, los apoyos de hombres y mujeres de grandes convicciones que empezaron a sumarse a nuestra aventura democrática sin más interés que cambiar la dirección política del país. Hoy queda claro que entre las presidencias de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón no hay diferencia. Ha sido el imperio del neoliberalismo. Un dirigente de izquierda en especial es digno de recordarlo, el ingeniero Alberto Castillo, quien trabajó mucho por la unidad y presencia política de la izquierda. A él se debe, entre otros, la formación del Partido Mexicano Socialista y luego, siendo candidato a la presidencia por ese partido, a pesar de las presiones de los sandinistas para que no lo hiciera, no dudó en decidirse para unirse al Frente Democrático Nacional y multiplicar así nuestras posibilidades de elección. Lo más valioso es que nos dio su decisión, porque yo sabía que de otra manera en gobernación no nos iban a dar beneficios. Ganamos las elecciones de 1988 sin lugar a dudas. Tuvieron que derrumbar el sistema de cómputo para encubrir lo inocultable y como resultado de ese fraude, el país se encendió de indignación. Tomamos el camino de la resistencia pacífica. Contra la violencia del poder, pusimos la civilidad del pueblo. El fraude electoral del 6 de julio de 1988 no solamente se hizo para impedir la democracia, sino para asegurar en México la imposición de lo que llamamos neoliberalismo. Y hay que recordar que el PAN se prestó a ellos sin ningún cuidado. No nos engañemos, ellos y el PRI son lo mismo. Gracias a esa alianza que Manu Dombiere bautizó como el PRIAN, el gobierno salinista no solamente se impuso sobre la voluntad popular, sino con el voto y complicidad del panismo, acabó de sepultar los principios de la revolución, mientras para nosotros, para los opositores reales, solo hubo silencio y persecución. Es famosa aquella frase de Salinas: ni los veo ni los oigo. Pero ni la sistemática acción patrocinada desde ese gobierno para reducir nuestra influencia y para eliminarnos de la vida pública logró sacarnos de la historia. Sobrevivimos a Salinas y fundamos un nuevo partido. Aquí estamos una vez más de pie, demandando lo mismo que entonces, recordando aquellas jornadas, pero no solo para ensalzar la memoria de los hombres y mujeres que perdieron la vida en aras de los principios, sino para extraer de su experiencia una lección, que el movimiento social tiene que ser defendido hoy con igual valor y tenacidad, pero con mejores elementos. Somos más, mucho más. Estamos unidos y nos conocemos. Para que el fraude del 88 y el del 2006 no se repitan en el 2002. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio y valentía no han sido en vano. No podemos permitir que hayan sido en vano. Nosotros hemos demostrado con creces que podemos ganar elecciones. Ahora lo que tenemos es que alcanzar que se nos respete el voto y saber defenderlo. Y para eso es indispensable organización y más organización. Vivimos un tiempo de esperanza. La primavera de los jóvenes estudiantes avisora nuevas horas, mejores horas para el país. La conciencia ciudadana es un hecho y se revela frente a la corrupción e ineficacia de la derecha. Y sin embargo, esta rebeldía juvenil manifiesta lo mismo en universidades públicas que en privadas, en las calles que en las redes sociales. Contrario a lo que algunos esperarían, no es un llamado a la inacción ni al abstencionismo, tampoco a la descalificación de la política.
sino antes bien concita a su reivindicación y a la condena de los falsos políticos. Por eso, los tiempos que corren, nuestros tiempos, son de gran compromiso. Otra vez, como en 1988 y como en 2006 y ahora en el 2011, pretenden cerrarle el paso al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, y a cegar las esperanzas de las mayorías. Reivindiquemos el ejemplo de los muertos como Bandy Hill y como muchos otros a los que hoy rendimos homenaje. Sin dejar de insistir en que lo más importante es entender que no basta con eso. Es menester que en adelante se dé paso también a nuevas prácticas y se construyan nuevos paradigmas y códigos de conducta para que no solo exista un mayor número de políticos y líderes honestos y virtuosos, sino que además sean estos quienes asciendan y lleguen al poder para manejar el futuro de la nación. Para eso nació el PRD y los partidos de izquierda, el PT y Movimiento Ciudadano, para que la política vuelva a ser eso que nunca debió dejar de ser, el poder como instrumento al servicio del pueblo y de la nación, la herramienta que nos permita construir una mejor sociedad, la más elevada expresión de nuestro compromiso social, el estandarte de la revolución del espíritu del que habla nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, de la revolución fincada necesariamente en el conocimiento de la historia, en la educación y en la formación de una nueva conciencia ética y humana que desde hace tanto tiempo está reclamando el país. Esa es la gran tarea de la izquierda que tenemos que cumplir. Los corruptos, los grandes farsantes, que se ostentan como defensores de los pobres mientras dilapidan los recursos públicos, quienes condicionan programas sociales, mienten y manipulan. Ellos no pueden ser los paradigmas de la política mexicana. Ha llegado la hora y el turno de los ciudadanos, de todos quienes creemos en la política como instrumento de la ética y del más elevado idealismo social. Ha llegado la hora de la izquierda, de una izquierda nacionalista y democrática en el poder. Ojalá este recuerdo, que quiero que sea homenaje, porque a través de nuestra memoria, solo algunas de las actitudes ejemplares que han contribuido a construir el perfil democrático de la nación, nos sirva de acicate y motivación para cumplir con nuestra parte en esta hora decisiva. No estamos solos, tenemos partidos políticos y actuaremos en consecuencia. Muchas gracias. Maestra Virginia, muchísimas gracias, pero yo la veo así como muy serena, muy tranquila, pero muy emocionada a la vez, recordando esto que le ha llevado, pues no 23, muchos más años de su vida, como luchadora, como mujer pensante, como mujer que no ha estado de acuerdo con estas formas institucionales tan mal hechas, tan mal interpretadas, tan a modo de grupos de apoyo. Yo tendría una pregunta a reserva de recordarles a nuestros asistentes que pueden formularnos por escrito sus preguntas y recordarles nuestras páginas a las cuales pueden enviar las mismas, que es prd23aniversario@gmail.com. La duda va en este sentido. Usted hace una afirmación en el sentido de que la izquierda mexicana surge como esa defensa de los principios de la Revolución Mexicana, esa gran defensa de los principios. También por ahí nos hace mención que la izquierda ha dicho y ha visto al partido como un instrumento al servicio del pueblo y la nación. A 23 años de experiencia dentro del PRD, ¿usted considera
que hemos avanzado en esa atención, en esa gente, en esa lucha, o cree que el ejercicio es inacabado? ¿Cómo lo valora usted? Bueno, yo definitivamente sí creo que hemos avanzado como una corriente de izquierda, como una de las corrientes de izquierda, porque ya ve que también se dice que izquierdas hay muchas, pero indudablemente que todas nos podemos unir, eso sí, porque tenemos una base común. Entonces yo sí creo que ha habido un avance y una mayor conciencia sobre lo que la izquierda significa, sobre todo pues a partir de que con altas y con bajas, como quiera que sea, pero el gobierno sí significaba el final de la revolución, significaba todavía después de esa idea, ese apoyo se fue degenerando, digamos, pues se fue debilitando de los principios de Miguel de la Madrid para adelante, sobre todo lo que sucedió en el ámbito universal y en el ámbito mundial, pues no lo podemos olvidar, ¿no? Hubo el cambio de gobierno de los gobiernos socialistas de la Unión Soviética y lo mismo los de Europa. Eso significó pues un debilitamiento a nivel mundial de las corrientes que se oponían al imperialismo o al capitalismo y al imperialismo, de manera que nosotros tuvimos que atravesar con todas las circunstancias, pero a pesar de todo, pues México sí conservó una izquierda, movimientos de izquierda, aunque no hemos llegado al poder, pero ahí teníamos primero una presencia más fuerte, y esa presencia precisamente a partir del gobierno de Salinas y del tratado de libre comercio, que muchos nos opusimos a él, nos oponíamos a él, o queríamos que se modificara en determinado sentido, pues a partir de entonces la evolución de la política internacional pues ha sido de tal manera que digamos las corrientes propiamente socialistas pues casi han desaparecido, pero de todas maneras sí ha quedado una fuerza de la democracia, una fuerza respecto al hombre común, respecto al hombre y las mujeres, y por eso quiero abarcar a toda la población y los derechos que ellos tienen. Yo creo que eso a nivel internacional pues está establecido, aunque tampoco no nos engañemos. Las diferencias en los niveles de ingreso y de poder pues se han agrandado, de que ahorita pues tenemos que también eso, hay la oportunidad para algunos de hacerse de grandes fortunas, incluso en nuestro propio país, y de que muchos todavía no permanezcan con todas las oportunidades que tienen. Pero también tenemos nosotros que grandes, lagunas de miseria como las que habían, pues también ya han desaparecido, ya no existen. O sea, sí existe un incremento en el bienestar social a nivel mundial. Claro que no en todas las regiones, porque sabemos que todavía hay guerras, que todavía hay guerras fratricidas, que sobre todo pues, en África y en el Medio Oriente, en donde diferentes corrientes tratan de imponer su posición, y también vemos que las potencias, por así decirlo, las grandes potencias, como Estados Unidos y la Comunidad Europea, pues sí tienen las manos metidas en todo esto. Por fortuna en nuestro país nos hemos liberado, yo creo, de esta influencia directa de los gobiernos, pero sí nos queda pues toda la influencia de niveles de vida y de modos de vida, que también por fortuna aquí en México pues sí hemos estado avanzando económicamente, pero no en el grado en que hubiéramos querido, ni tampoco se han borrado las diferencias, sobre todo de niveles de vida y de niveles de educación, que es ahorita otro, a mi modo de ver, otro de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo lograr una educación general, pero que tenga características de civilización y de humanidad, que evite todos estos crímenes masivos de los que nos enteramos casi todos los días? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que ustedes nos quisieran formular para hacérselas del conocimiento? Ya la contestó maestra.
Sí. Según los teóricos del neoliberalismo, economistas, sociólogos, políticos y la gente que escribe al respecto, nos versan lo siguiente: la condición para que el neoliberalismo prevalezca es un Estado alto a sus intereses, con todo un aparato legislativo a favor del interés de este modelo económico, y de todo un poder judicial y de todas las instituciones del Estado al servicio diseñadas para preservar este modelo económico. Y estamos viendo que efectivamente el experimento de la economía democrática, ¿verdad?, se da de gentes como ustedes que veían venir esa avalancha de ese modelo económico, ¿verdad?, de que incluso la tirada del sistema del 88 era que ser así, allanar el camino para el arribo del modelo económico, ¿verdad? Esto, plasmándolo a este proceso electoral, nos lleva a la idea de que para mantener, ¿verdad?, el estatus en ese sentido, el establecimiento, de meter a Peña Nieto, yo digo que hasta vía fuerza a hacer el juego como se dice. Eso, y en el mundo, así el modelo económico se ha preservado, ¿verdad?, contra la voluntad de la gente, ¿verdad?, lo mantienen, ¿verdad? México no es excepción. Yo estoy pensando que incluso eso puede revertirse si el compañero de Manuel logra una alta votación que no deje lugar a dudas, que desarme tanto al libre como a la Suprema Corte de cualquier argucia legaloide para mantener el fraude. Mi pregunta es la siguiente, compañera: ¿nos tenemos que ir preparando para la resistencia? Y preparando para la resistencia en ese proceso. Hay más organización, hay mucho más participación de la gente. Un ejemplo son los compas de Twitter, ¿verdad? Hay mucha gente involucrada, hay empresarios nacionalistas metidos en esto, hay gente por todas partes que poco a poco se convence, a un lado obviamente los errores de este muñeco de televisión, ¿verdad? Errores tan fuertes, ¿verdad? Le pido la pregunta, compañera: ¿nos tenemos que ir preparando la resistencia civil? Gracias. Sí, son varias. No me lo damos tiempo a que llegue. Sí, bueno. Entonces contesto esa pregunta y luego una sin otra. Sí, por favor. Una primero y la otra. Unos algunas ya. Y bueno, aquí la pregunta es si nos tenemos que preparar para la resistencia. Eso significaría que no ganaríamos la elección a través de nuestro candidato, ¿no? Porque ahorita es Manuel López Obrador, en donde nos hemos concentrado todas las fuerzas de la izquierda y todas las fuerzas que queremos un cambio, pero un cambio ¿hacia dónde? Un cambio precisamente hacia un gobierno nacionalista que defienda la República, que defienda los intereses de la República y que defienda los intereses de las mayorías. Entonces, en este caso, pues yo diría que sí, que tenemos que estar preparados, pero para la victoria. Porque yo sí considero que es muy factible que ganemos. Yo creo que nuestro candidato, ha estado ya todo este tiempo recorriendo la República. Lo conocen en toda la República. Él no ha estado, pues digamos, de ocioso ni es ningún improvisado. Conoce todo el territorio nacional. Nosotros tenemos que responder, vamos a ir a las urnas, porque yo creo que la mayoría de los mexicanos está consciente del cambio que se avecina. Vamos a ir a las urnas. Si ustedes me preguntan a mí, yo sí creo que la victoria, nuestra victoria, sea muy factible. Y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, si no, yo por mi cabeza pasa que pudiera ganar el PAN. De manera que digamos que el rival, aunque ahorita está el PAN en el gobierno, ¿no? Y también eso, o sea que ya ganó, ha ganado. Pero no creo que pueda repetir. Más bien el peligro lo veo del lado del PRI, que pudiera volver a retomar el poder. Pero pues por eso es por lo que estamos nosotros aquí, estamos conscientes
No estamos dormidos, sino que estamos trabajando todos los días para acudir a las urnas y acudir con el voto de la izquierda. Vamos a dar lectura a dos preguntas que han llegado vía correo electrónico, recordando antes las direcciones: PRD 23 aniversario @gmail.com, izquierda PRD _DF, facebook.com/izquierda PRDDF. También hacer un comentario: están enlazados a este ciclo de conferencias, particularmente a la participación de la maestra Ifigenia, compañeros, a través de las páginas del PRD nacional y del PRD estatal. Maestra Ifigenia, preguntan dos cosas. Una de ellas es: ¿en la creación del partido hubo jóvenes? ¿Hubo jóvenes? Y si es así, ¿cuál fue su participación dentro de la creación del partido? Otra pregunta: ¿en algún momento vieran amenazados sus ideales durante el proceso de creación del partido? Vamos a dar respuesta a estas dos preguntas y continuamos con la participación del compañero. Sí, sí hubo jóvenes en la creación del PRD. Bueno, nosotros entonces teníamos, pues digamos, muchos años menos, ¿no? Así que, sí, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Leonel Durán, en fin, todos los que participamos en eso, pues teníamos 20 y tantos años menos. Entonces, y además, pues sí, casi muchos de nosotros éramos maestros de la UNAM o de otras escuelas. Yo había sido ya directora de la ahora Facultad de Economía, y pues en ese caso sí teníamos muchos jóvenes que participaban con nosotros. Y yo creo que los jóvenes, por su propia naturaleza de inquietud y demás, van a participar en esa contienda en que estamos viviendo. Eso no me cabe la menor duda. Y recordemos que pues los jóvenes forman una proporción de la población que es mayoritaria. De manera es que yo estoy muy entusiasta y tengo muchas esperanzas de que finalmente ganaremos la presidencia de la República. Repetir la siguiente pregunta: ¿en algún momento vieron amenazados sus ideales durante el proceso de creación del partido? ¿Hubo represión? ¿Hubo algún elemento que actuara de manera intimidatoria? Sí hubo represión, aun cuando siempre simulada, nunca fue abierta. Así que de plano hubieran dicho, pues porque pertenecen a este partido nuevo, o porque están en esta lucha, los vamos a liquidar. No. La represión pues empezó con, ¿se acuerdan?, con los 2 muertos en Michoacán, con representantes de Michoacán, con Javier Aguán y el otro compañero, de manera que además hubo como cerca de 400 muertos, 400 o un poco más. Hay una estadística que lleva el PRD de nuestros muertos en aquellos años, que aparecían sobre todo en la provincia. De manera que represión sí, y muertos también, pero por fortuna nunca llegaron a una guerra civil, no llegamos. Y ciertamente ellos se convencieron que nuestras intenciones eran pacíficas, siguen siendo pacíficas. Es decir, nosotros queremos ascender al poder vía el voto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Olivares y hago las siguientes preguntas. ¿Cuál sería hoy la definición de izquierda mexicana? 2. ¿Cuál sería la definición de partido, es decir, PRD o Izquierda Unida, si existen tantos grupos hacia adentro? Y por favor, la tercera: ¿cómo se podría rescatar a un partido tan fracturado? Es todo, gracias. Bueno, yo definitivamente sí existe una izquierda mexicana. Yo sí lo considero. Incluso desde tiempos en que ahorita está el PAN, pero desde que había el PRI,
de siempre habíamos un grupo que nosotros mismos nos consideramos de la izquierda, por así decirlo, como decía Reyes Heroles, dentro de la Constitución, pero de la izquierda dentro del PRI, o sea, dentro del PRI, dentro del gobierno, ¿no? Dentro de lo que se calificaba, y en el mismo PRI pues había diferentes corrientes. Había una corriente que era más o menos intermedia, que era donde salían las posiciones más importantes. Había también un PRI un tanto de derecha, y había un PRI de izquierda que tenía las conexiones y los movimientos con otros partidos de izquierda declarada, como era el Partido Comunista, el que ya mencioné, y el Partido Socialista Unificado de México, que fue quien nos cedió su registro, porque de una cosa yo estaba convencida, en aquellos tiempos yo estaba segura que no nos iban a dar el registro a la corriente democrática. Y entonces la cesión de su registro fue para nosotros valiosísimo, porque ya no tuvieron más remedio más que aceptarnos e incorporarnos nosotros de esta forma a la lucha política, y una lucha política por dentro de todo un sistema de reglas establecidas. Así fue como pensamos que ganamos la elección de 88, que ya no la robaron por manipulaciones que hicieron en la Secretaría de Gobernación, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí consideramos nosotros que la elección de 88 la ganamos. Y ahora también esperamos nosotros que ganemos esta elección. La segunda pregunta, ¿cuál sería la definición de partido PRD o Izquierda Unida si existen muchos grupos al interior que la han fracturado por intereses? Pues es, ante todo, que todos tengamos en vista que pertenecemos a una república, y que esa república como nación miembro de la comunidad internacional, como algo que nos identifica dentro del concierto internacional de naciones, que esta república es lo principal que tenemos que defender, y tenemos que estar unidos para su defensa, y como digo, lo que nos identifica como mexicanos. Ahora, dentro de esta república pues hay diferentes corrientes políticas, y yo creo que todos nosotros sí hemos dado pruebas de civilidad y de respeto. Hemos respetado los triunfos que han dicho que se tienen, y esperamos nosotros también obtener un triunfo tan evidente que sea imposible de que no se reconozca. Y también a eso no estamos dispuestos ya, creo yo, a desconocer nuestros triunfos. De manera que tenemos todos que estar alertas y participar, porque también es otro problema. Todos los que no participan, tenemos que participar intensamente en todo el proceso de elección y de sucesión del nuevo gobierno. Hay una pregunta más, si me permiten. ¿Cómo se podría rescatar un partido tan fracturado? Así define el compañero Rogelio al PRD. Recurriendo a sus principios básicos, a sus elementos constitutivos, eso es lo principal, viendo hacia el exterior y no hacia el interior, y viendo hacia el exterior la importancia que tiene el partido como integrante de una gran corriente de izquierda que esperamos llevar al triunfo ahora en las próximas elecciones. Creo que ha llegado la hora de la izquierda. Los que estamos aquí, los que estamos enlazados, coincidimos en ello. Ha llegado el tiempo de la izquierda a fondo, ¿cierto? ¿Una pregunta más? Me la regalas. La compañera Margarita Varela pregunta: ¿el movimiento Soy 132 puede sumar o restar a la elección y en particular al PRD? El movimiento Soy 132 es el de los jóvenes, ¿no? Sí, el de las universidades, sí. Bueno, mi opinión es que si estos jóvenes, y yo espero que sí lo van a hacer, porque pues están frescos
del conocimiento de la historia y del conocimiento de lo que ha significado, pues digamos, por decirlo así, la aparición del hombre como tal y su definición, digamos, su asociación para convivir no solo socialmente, sino después en naciones, nacionalmente, y la historia de nuestro propio país, que tenemos una historia, pues digamos, que ejemplifica muchos sacrificios para lograr nuestra unión, sobre todo que ahorita que ya ha evolucionado pues toda la historia de la humanidad en tener organizaciones a nivel internacional, como es la Organización de Naciones Unidas, de la cual México es partícipe. Yo creo que todo el estudio y la conciencia, la pertenencia, este sentido de pertenencia, que somos mexicanos, que pertenecemos a una república, que esa república tiene una historia, que estamos conviviendo un momento en donde somos muchísimos, los 7.000 millones, 7.000 millones de seres humanos en nuestro planeta, el conocimiento que tenemos de todo, que hay un orden internacional de naciones al cual México siempre ha sido un participante consciente, un participante activo, que no hemos rehusado ninguna de nuestras obligaciones, que como tal tenemos, tampoco las vamos a renunciar ahora que se avecina este cambio de gobierno en nuestro país. Estoy segura que todos nos vamos a manifestar, vamos a acudir en la urna y que vamos a ganar. Otra pregunta. Muy bien. Preguntan por aquí, ¿existen riesgos de crisis económica si gana Andrés Manuel López Obrador? Yo diría que al contrario. La victoria de López Obrador nos daría la certidumbre de que podemos avanzar en el camino de México, en la economía de México, ¿no? Y lo digo porque pues las gentes que lo han rodeado y que lo están rodeando son gentes muy capacitadas, egresadas de nuestras universidades, de nuestros centros de estudio. Se trata de gentes con experiencia y además yo no dudo que la mayor parte, digamos, de los profesionales de México, tanto ya sea en las universidades como en los gobiernos, como en el sector público o como en el sector privado, van a responder con un gran entusiasmo por este viraje que daremos hacia la izquierda, porque es lo que significa el triunfo de Manuel López Obrador. Significaría un gobierno de izquierda social, de izquierda democrática, de izquierda republicana, que haga honor a nuestra historia, al presente y al futuro. Muchas gracias, maestra. Yo tendría una preocupación que quiero compartir. La presencia de las mujeres en la lucha democrática, en la construcción de la izquierda, ¿para usted ha sido fácil, difícil? ¿Cómo ha sido? Pero además, ¿qué le gustaría compartir con muchas de las compañeras que hoy seguramente están enlazadas a esta conferencia de manera presencial o a través de otro medio, que pudiesen despejar dudas acerca de la importancia, el valor de la participación de la mujer? Pues yo lo he dicho muchas veces, tanto en mis recuerdos como en la experiencia. Yo no he padecido discriminaciones por ser mujer. Por fortuna, siempre de los compañeros, aun cuando no tengan algunas ideas de las que yo sustentaba, siempre he recibido pues un trato cordial, caballeroso. Claro que yo también he correspondido con un trato también cordial de compañera y compañerismo. Lo que sí he padecido discriminación ha sido por mis ideas. Eso sí, no, ¿para qué queremos a ese izquierdista? Eso sí, por mis ideas políticas
si he recibido cuando menos su distinción, ¿no? Es un izquierdista, ¿no? Pero, o como decían en algún editorial de Excelsior, ¿no? Porque yo pues naturalmente que me asociaba con otros izquierdistas. Entonces éramos un grupo dentro de la Facultad de Economía, dentro de la Escuela de Economía, entonces decían que éramos esos izquierdistas extravagantes y pintorescos. Pero fue la mayor ofensa que pude recibir. De ahí en fuera no, he recibido un trato cordial de todos y que mucho agradezco y al cual yo no tengo por qué estar resentido. Como mujer, por fortuna, no me tocó nunca ser discriminada. Sí, por ser izquierdista. Bueno, habrá que trabajar en esa idea de ser de izquierda. A reserva de esperar unos minutos más, si hubiera algunas otras preguntas, participaciones que quisieran darse en el marco de esta conferencia, queremos invitarlos a que el próximo jueves 7 de junio a las 5 de la tarde nos acompañen en este ciclo de conferencias Fundadores y Principios del PRD. Vamos a tener como ponente a una distinguida compañera nuestra, tú la conoces muy bien, a la licenciada Graciela Rojas, a la compañera Graciela Rojas, que va a tener como tema la primera asamblea de representantes del DF. Ella va a estar con nosotros. También decirles que en el caso de la compañera Graciela y en el caso de la conferencia será por única ocasión en día jueves, rompiendo la tradición de los viernes de conferencia. Siendo un aviso, y creo que cayendo en la cuenta de que no tenemos más participaciones, maestra Ifigenia, agradecerle su participación, como siempre, muy clara, muy nutrida, muy viva en sus comentarios y sobre todo en este sentimiento y en esta práctica de que la izquierda está viva y tiene mucho que hacer por este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto verlos aquí y tenemos mucho que hacer, porque vamos a ganar. Muchas gracias.